Antes de adentrarme en mi historia, un pequeño recordatorio. Si disfrutas de estas historias de traición que te llegan al corazón, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas. Empecemos. Mi esposa se fue al extranjero con su amante para casarse. Incluso sus 6 familiares los acompañaron. Cuando regresaron, completamente desesperados, preguntaron, ¿nuestra casa? ¿Dónde está? 10 años de matrimonio. Y yo, sinceramente, creía haber descubierto la fórmula de la felicidad suburbana. Ya saben a qué me refiero. Esa rutina de despertarse cada día, darle un beso de despedida a la esposa, ir a trabajar como un adulto responsable, volver a casa para una buena comida y quizá ver algo en Netflix antes de dormir. Nada lujoso, nada digno de Instagram, pero una vida estable. Lo tenía todo. Un marido fiel que recordaba los cumpleaños, un alquiler fijo gracias a mi empresa de contabilidad, una casa colonial de 3 habitaciones con garaje para 2 coches, lo más importante, una conexión wifi fiable que nunca se caía en los partidos decisivos. ¿Qué más podía pedir un hombre, verdad? Excepto, quizá, que quería una esposa que me viera como un marido de verdad, no como un compañero de piso con el privilegio de pagar las facturas. Mi esposa, Clarissa, siempre fue lo que se dice un hombre centrado en su carrera. Trabajaba en ventas farmacéuticas, o al menos eso decía su perfil de LinkedIn, y viajaba constantemente. Y cuando digo constantemente, es constantemente. Hablamos de 2 semanas al mes, a veces 3. Hoteles en Chicago, conferencias en Atlanta, reuniones con clientes en Boston. La mujer acumulaba más millas de viajero frecuente que una azafata adicta a pasar tiempo fuera de casa. Pero bueno, yo confiaba plenamente en ella. Era el tipo de marido que nunca. Me preguntaba por qué sus viajes de negocios siempre coincidían con la vendimia en Italia, o por qué su maleta siempre olía a perfume caro, que sin duda no era el mío. Pensaba que simplemente estaba ascendiendo profesionalmente, asegurando nuestro futuro. Cosas normales de pareja. Yo trabajaba como un burro mientras ella se centraba en su desarrollo profesional. Era un intercambio justo, o eso creía. Vivía mi mundo de fantasía cuando, de repente, el universo decidió abrirme los ojos. Era martes por la tarde. Y recordé por qué los martes lavo la ropa. Soy extrañamente religiosa con mis rutinas. Estaba doblando los pantalones de yoga de Clarissa, que sin duda usaba para hacer yoga de verdad y no, como descubriría más tarde, para paseos románticos en góndola por Venecia, cuando sonó mi teléfono. Era Trent, mi amigo de la universidad que ahora trabaja en informática y se pasa gran parte del tiempo troleando a la gente en internet por diversión. Su mensaje decía: «Tío, ¿por qué tu mujer lleva un vestido blanco en Italia al lado de otro tipo con smoking?» No voy a mentir, lo primero que pensé fue que Trent se había vuelto loco con las bebidas energéticas. Lo segundo, que había confundido una foto de boda cualquiera con otra cosa. Pero cuando cargó la imagen, los pantalones de yoga que estaba doblando me parecieron pesar 360 kilogramos. Ahí estaba ella, mi esposa de 10 años, mi compañera a la mediocridad suburbana, mi alma gemela. ¿De pie sobre qué? Parecía una visión de la costa amalfitana, con un vestido blanco de diseñador que, apuesto, costaba más que nuestra hipoteca mensual. A su lado había un hombre que no conocía de nada. Vestía smoking, le tomaba la mano y estaba rodeado de gente a la que reconocía al instante. Sus padres, Gerald y Linda, sus hermanas Mónica y Beth, su hermano Calvin, incluso la tía Patricia, que huele a naftalina y teorías conspirativas. Se me aceleró el corazón, y no lo digo metafóricamente. Sentí como si se me revolviera el estómago, algo que estoy casi segura de que los médicos no recomiendan. La sensación fue tan extraña que creo que mi cartera se desmayó ahí mismo en el bolsillo trasero. Y mi mente se congeló durante unos 30 segundos, repitiendo la palabra no como un disco rayado, hasta que finalmente logré escribir. Así que ahora vamos a tener giros inesperados. Genial, genial, genial. Seguí desplazándome, viendo las fotos que Trent no paraba de enviar. Al parecer, esas pequeñas vacaciones familiares tenían su propio hashtag en Instagram, @Clarissa Elliot Forever. Elliot. Se llamaba Elliot. Elliot, el idiota exótico. Así es como lo llamaría mentalmente, porque cualquiera que se case con la esposa de otro hombre mientras ella todavía está casada es o exótico o un idiota. Y yo me quedo con ambas. Había fotos de brindis con champán, cenas al atardecer. Estaban todas allí, como una versión distorsionada de una reunión de la familia Brady. ¿Y mi favorita? Una foto de la madre de Clarissa, Linda, vestida de blanco, como si ella también fuera la novia. Como si, de alguna manera, vestirse igual que su hija, que está cometiendo bigamia, fuera lo más normal del mundo. Lo mejor de todo,
y digo mejor con todo el sarcasmo posible, fue una lista de la compra física, pegada a la nevera con un imán en forma de palmera. La lista decía, la vida es una playa. Cosas como quinoa orgánica, leche de almendras, cal sin azúcar y papel higiénico. Cosas caras, porque Linda iba a venir de visita. Pero Linda no venía de visita. Estaba en Italia asistiendo a la boda de su hija con otro hombre. Y, por si fuera poco, se les olvidó pagar la factura de la luz. Me enteré porque recibí el aviso del corte de luz esa misma tarde, lo que sin duda contribuyó a mi colapso mental total. Pero no lloré. Quiero que quede bien claro. No derramé ni una sola lágrima por Clarissa y su aventura nupcial italiana con los 6 oportunistas que, al parecer, pensaban que casarme con otra persona significaba que el hombre que mantenía nuestras vidas ya no importaba. Así que bajé, me preparé una taza de café fuerte, de tueste oscuro, porque la ocasión requería algo mucho más sustancioso que mi habitual latte de vainilla. Tomé un bolígrafo y una de esas libretas que guardaba para la declaración de la renta y me senté a la mesa de la cocina. Esa mesa donde probablemente cenamos juntos unas 3000 veces, donde hablamos de nuestros planes de futuro, sueños compartidos y todas esas tonterías románticas que sueltan las parejas cuando aún creen que su matrimonio se basa en algo más que contraseñas de Netflix y tolerancia mutua. Empecé a escribir, a planificar, a maquinar, si lo prefieres. Porque la cuestión es simple, o te autodestruyes o te vuelves creativo. Y yo me sentía muy creativo. Todo lo que teníamos, todas las propiedades, cuentas, coches, acciones, suscripciones a plataformas de streaming, todo, estaba a mi nombre. ¿Por qué? Porque, hace unos 5 años, Clarissa me miró con esos ojos grandes y seguros y me dijo, cariño, se te dan mucho mejor las finanzas. Confío plenamente en ti. Ella confiaba en mí. En el pasado. Hace mucho tiempo. Sonreí cuando lo dijo. Recuerdo lo bienvenida, valorada, que me sentí, como si fuera la única adulta en nuestra relación. Hoy, me río al recordarlo, sentada a la mesa de la cocina, porque la ironía era tan aguda que se podía cortar con un cuchillo. Mientras Clarissa y Elliot probablemente bailaban en alguna recepción al atardecer, brindando y celebrando su amor verdadero, yo estaba allí, escribiendo lo que más tarde llamaría, al menos en mi cabeza, el desaparición masiva de activos. Sonaba bien, como un truco de magia, solo que en vez de hacer desaparecer conejos, haría esfumar casas, cuentas bancarias y una vida cómoda. Tomé otro sorbo de café, revisé mis notas y pensé en el lunes siguiente. Fue entonces cuando llamé a Marcus Hall, el mejor abogado que conocía, el que me había ayudado con la sucesión, el que negociaba contratos comerciales y el que tenía un sentido del humor más negro que el mío. Ya podía oír su reacción, un silbido bajo seguido de un, bueno, esto va a ser divertido. A Operación Casa Desaparecida estaba a punto de empezar. Y tenía todo el fin de semana para perfeccionar cada detalle. Pasó una semana, y puedo decir, esa semana fue más larga que todas las películas de Marvel juntas, incluyendo las escenas post-créditos. Seguí la rutina diaria como una especie de zombie en piloto automático. Llegaba al trabajo, hacía cálculos, respondía correos, fingía preocuparme por las proyecciones trimestrales, mientras mi celular vibraba sin parar con notificaciones que me subían la presión arterial más rápido que la voz de un adolescente en plena pubertad. Clarissa y su alegre pandilla de intermediarios familiares decidieron que su pequeña aventura italiana debía quedar registrada para la posteridad. En términos modernos, eso significó difundirla por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, incluso LinkedIn, porque, al parecer, las redes sociales profesionales ahora son lugares apropiados para publicitar la bigamia. Las fotos llegaron a raudales, cada una más insultante que la anterior. Estaba la de la feliz pareja en una góndola en Venecia, con Clarissa luciendo soñadora, mientras Elliot, el exótico idiota, los guiaba por los canales como si posara para la portada de una novela romántica barata. Hubo brindis con champán, cenas al atardecer. Alzaron sus copas como si celebraran algo puro, en lugar de la destrucción total de un matrimonio de 10 años. La hermana de Clarissa, Mónica, publicó un carrusel de fotos con el siguiente pie de foto: la mejor boda de destino de todos los tiempos, con emojis de corazones y hashtags como almohadilla la familia primero y almohadilla el amor gana. Quería comentar. Sí, el amor gana y la lealtad no vale, pero tenía planes más ambiciosos que peleas insignificantes en redes sociales. Lo peor. Había tantas cosas que podrían considerarse lo peor que podría haber organizado una ceremonia de premios. Mientras todo esto sucedía, veía a la madre de Clarissa, Linda, desfilando en estas fotos, vestida de blanco. No marfil, ni crema, ni champán, sino un blanco nupcial puro,
como si compitiera con su propia hija por llamar la atención. Como si el hecho de que su hija hubiera decidido destruir un matrimonio de 10 años fuera motivo suficiente para que ella también se vistiera de novia. En una fotografía especialmente conmovedora, Linda se interponía entre Clarissa y Elliot, abrazándolos a ambos, sonriendo a la cámara como si ella misma hubiera orquestado todo el desastre. El pie de foto decía: la alegría de una madre no conoce límites. Amiga mía, tu alegría debería ser infinita. ¿Límites? Claro que existen. Sobre todo aquellos que te impiden tolerar la infidelidad de tu hija mientras su marido se queda en casa pagando la factura del móvil. La guinda del pastel de aquel patético domingo fue Gerald, el padre de Clarissa, que decidió asumir el papel de portavoz y animador de la familia. El tipo publicaba 3 o 4 mensajes al día que me daban ganas de estrangular mi propio móvil. Orgulloso de mi niña por seguir a su corazón, escribió bajo una foto al atardecer de los recién casados besándose. Estuve a punto de responder. Estuve a punto de escribir: tu hijita pasó directamente de nuestra hipoteca al terreno del fraude financiero. Pero claro, llamémoslo romance. En vez de eso, respiré hondo. No por debilidad, sino por estrategia. Porque yo no era una simple figurante en ese circo, era la productora ejecutiva que, hasta entonces, había aceptado el guión. Pasé esos 7 días oscilando entre la ira y un cálculo frío que ni siquiera sabía que existía en mí. Trent me llamaba a cada hora, esperando encontrarme hecha un mar de lágrimas, rodeada de envases vacíos de helado y pañuelos desechables, la versión masculina y cliché de una crisis amorosa. En cambio, se encontró con alguien demasiado sobria, yo, haciendo capturas de pantalla de cada publicación, cada comentario, cada me gusta, y guardándolo todo en una carpeta titulada Prueba de cero remordimientos. ¿Estás bien?, preguntó. Le respondí que estaba mejor que bien. Estaba concentrada. Trent rió nerviosamente y dijo que parecía una asesina en serie. Le dije que los asesinos en serie no pierden el tiempo con papeleo. Matan. Yo, en cambio, era una especie de agente inmobiliario en serie, solo que mi arma eran la ley y el papeleo. La venganza, aprendí esta semana, no tiene nada que ver con la histeria. Es silenciosa, fría, metódica. Incluso se torna elegante cuando va acompañada de una documentación impecable. Cada noche me sentaba en la cocina con montones de documentos, escrituras, extractos bancarios, registros de vehículos, carteras de inversión, pólizas de seguro, todo lo que Clarissa, confiando en mí, había puesto a mi nombre. Hace 5 años me había dicho: cariño, tú encárgate de las finanzas, confío en ti. Esa confianza ahora pesaba como una carga que exigía venganza. Nunca lo planeé. No soy rencoroso por naturaleza. Soy el tipo que devuelve los carritos de la compra, que da buenas propinas, que se detiene en los semáforos en amarillo. Pero ver a tu esposa casarse con otro hombre mientras toda la familia sonríe para la foto te cambia. Algo se activa. Y de repente, ya no eres el buen samaritano. Eres el tipo de hombre que hace que la gente pague, de maneras que duelen más que las palabras. Para el jueves ya lo había decidido. El viernes lo organicé todo. El sábado ensayé la llamada con Marcus Hall, mi abogado, el único que sabía transformar la furia en estrategia sin caer en la delincuencia. Marcus y yo ya habíamos tenido problemas con Hacienda. Sabía interpretar no solo la ley, sino también la retorcida moral que a veces la ley protege. El domingo por la noche, mientras el grupo italiano publicaba en Instagram la última puesta de sol con mensajes como: hasta la próxima, Italia, las mejores vacaciones familiares de la historia, me senté en el balcón con una cerveza y contemplé mi barrio, la casa que construí, la vida que me había ganado con el sudor de mi frente. Marqué el número de Marcus y esperé. 5 minutos mirando el teléfono. 5 minutos para comprender que no había vuelta atrás. Y que, por suerte, no quería volver atrás. Quería justicia. Quería que cada sonrisa en las fotos le costara algo real a quien la regalaba. No sangre, no violencia. Eso no me interesa. Quería algo más contundente, consecuencias que golpearan donde de verdad duele, en la comodidad, la hipocresía y la desfachatez de la impunidad. Volví a mirar las fotos. Linda con su vestido de novia blanco, Gerald con su brindis sonriente, Mónica con sus corazones y hashtags. Cada imagen era una línea de mi guión. Y lo anoté todo con la misma calma con la que marcaba las fechas en mi calendario. Fría, precisa e implacable. La venganza no es una ilusión. Es una obra de ingeniería. Y yo estaba listo para construirla. Hice la llamada, y desde ese momento, no había vuelta atrás. Ni reconciliación, ni terapia de pareja, ni esos clichés que las parejas en crisis repiten para posponer lo inevitable. Pulsé el botón y hablé. Marcus contestó al instante,
con la voz suavizada por la pereza del domingo. Oye, ¿qué tal? No me digas que tienes problemas con los impuestos este fin de semana, ¿verdad? Bromeó. Se rió, pero fue una risa seca. No, Marcus. Es otra cosa. Mi esposa se casó en Italia. Con otro. Y su familia la acompañó. Cuando regresen, quiero que no encuentren nada. Hice una pausa. Su voz se agudizó al instante, como solo quienes comprenden los riesgos legales pueden hacerlo. Preguntó por todo, cada foto, cada comentario, la lista de la compra pegada en la nevera, el aviso del corte de luz. Cuando terminé, soltó una larga carcajada de satisfacción, como si ya viera cómo el rompecabezas comenzaba a encajar en su cabeza. El lunes, a las 9 de la mañana, dijo Marcus. Traigan café y todos los documentos. Va a ser genial. El lunes llegué temprano. 2 cafés, un maletín grueso, la sensación de estar en un ring de boxeo al que yo mismo había entrado. La oficina de Marcus olía a cuero y autoridad. Las paredes estaban repletas de estanterías con libros caros que probablemente solo servían para impresionar a los clientes en las cenas. Extendí los ejemplares. Escuché. Asentí. El plan, porque todo plan tiene un nombre rimbombante cuando se quiere justificar la brutalidad. Era fácil de comprender. Usar todo el peso de la ley contra la hipocresía que me pisoteaba. Todo se haría dentro de la legalidad. No por lástima, sino por estrategia. Era una venganza con consecuencias. Marcus hizo lo que hacen los buenos abogados. Me mostró caminos legales, pero que herían su orgullo. Habló de reorganizar, proteger, consolidar. Palabras áridas que sonaban como clavos en el ataúd de nuestra antigua vida. No terminó en violencia porque no quería derramamiento de sangre. Quería arrebatarle sonrisas, estatus y dinero a quienes se reían de mí. Quería que la factura llegara con intereses. Regresé a casa con un mapa de mi nuevo mundo en la cabeza. Pasé la semana como una maleta arrastrada por cadenas. Me levantaba, fingía interés en las hojas de cálculo del trabajo y, por la noche, volvía a la cocina, donde mi bolígrafo garabateaba nombres, fechas y valores como si practicara el oficio de un relojero. Llamaba a bancos, hablaba con gerentes, programaba reuniones, todo con la misma frialdad y monotonía. Un cliente que actúa por motivos personales. No daba detalles. No hacía falta. La burocracia, cuando se maneja bien, tiene el mismo efecto que una cuchilla. No grita, simplemente corta. El teléfono sonó temprano el sábado por la mañana. La voz de Trent se quebró por la vergüenza y la emoción al mismo tiempo. Tío, vuelven mañana, susurró. El vuelo de las 8:20. Toda la familia. Incluso la tía Patricia. Se me hizo un nudo en el estómago, pero no de miedo, sino de anticipación. De un deseo irrefrenable de ver caer la máscara. Aclaré los detalles con Marcus y, al colgar, sentí una calma inmensa, de esa que precede a un terremoto o a la ejecución perfecta de un plan premeditado. Sabía exactamente cómo quería que empezara la escena, con ellos en el umbral, con sus sonrisas de fiesta, las maletas llenas de recuerdos e Instagram repleto de historias. Quería el impacto, quería la confrontación. Cuando la familia llamó a la puerta a la mañana siguiente, yo estaba esperando. La casa olía a café frío y a algo decidido. Abrí la puerta y vi las caras sonrientes que había visto en las fotos. Linda con su vestido blanco que parecía una burla. Gerald sonriendo como un hombre que creía que todo estaba perdonado. Mónica con esa sonrisa radiante. Clarissa aún con su bronceado isleño. Elliot, el idiota exótico, intentó dar un paso al frente, como si fuera el alma de la fiesta. ¿Dónde está nuestra casa?, preguntó Gerald con voz entrecortada por las lágrimas, casi teatral. Habían practicado la desesperación. Sonreí. No una sonrisa tímida, sino de esa que nace de la seguridad de quien tiene el control del contrato y la ley de su lado. Abrí un cajón, saqué la carpeta. Se la entregué a Gerald con la misma calma con que se entrega un regalo amargo. Creo que ha habido un error, dije. Todo está documentado. Tuvieron una celebración preciosa. Enhorabuena. Ahora bien, en cuanto a los detalles prácticos, los rostros cambiaron. Del orgullo se transformaron en pánico, del pánico en rabia infantil. Mónica rompió a llorar desconsoladamente. Linda gritó como si pudiera borrar fotografías. Gerald balbuceó insultos que no eran más que palabrería vacía. Clarissa me miró como si yo fuera el villano de la película, y tal vez lo fuera. Pero el verdadero villano de esa película ocupaba el único lugar que importaba, el de la realidad jurídica. No puedes hacer eso, espetó Clarissa, con la voz quebrada por la ira. No puedes derribar nuestra casa, intervino el idiota del traje, intentando parecer protector. No estoy rompiendo nada, respondí. Estoy ejecutando lo que siempre ha existido. Consulten el documento.
Exijan su propia firma en los contratos que firmaron cuando sonrieron para la cámara. Las palabras me hirieron profundamente. Gerald dio un paso al frente, casi como para empujarme. Sobra decir que no lo permití. No con las manos, sino con la mirada. Había algo en mi silencio que las disminuía. Era una sentencia sin juez. La constatación de que su lealtad había sido vendida y que yo, el bufón, había aprendido a leer la letra pequeña. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Linda, en un tono que mezclaba miedo y desesperación por la pérdida de estatus. Quiero que sientan el peso de sus actos, respondí. Quiero que pierdan la alfombra sobre la que caminan, que sepan lo que es el silencio cuando no hay lujo que amortigüe el ruido. Pero sobre todo, y aquí mi voz se tornó cortante, quiero que salgan de esta casa con la frente en alto, porque la humillación pública no se borra con dinero. Intentaron discutir, gritar, llorar. No me moví. Marcus apareció después, con documentos oficiales y la desconcertante belleza de un hombre capaz de convertir la venganza en órdenes. Recogieron las llaves. Algunas cosas quedaron como garantía. Ningún grito me hizo cambiar de opinión. Ni una disculpa, ni una lágrima, ni una promesa de cambio. Habían elegido su lugar cuando decidieron casarse delante de todos. Al final, lo que quedó fue una familia desaliñada en la acera y yo dentro de la casa que, hasta hacía pocos días, jamás imaginé proteger con tanta ferocidad. Me senté en la sala, miré las paredes que habíamos decorado juntos y pensé en lo que vendría después. No la satisfacción infantil del castigo, sino la construcción de algo nuevo, esta vez sin concesiones. Arrancaron como si llevaran un cartel que decía, culpable, y oí como los motores se alejaban calle abajo. Me quedé allí, en silencio, registrando cada detalle, no para presumir, sino para recordar que la traición tiene consecuencias. Y que yo, el hombre que jamás había derramado una lágrima por ella, había encontrado la forma más fría y eficaz de cobrar la deuda. Lo interrumpí con la precisión de quien ya sabe lo que quiere. Marcus, no se trata de robarle dinero. Se trata de que entienda que sus actos tienen consecuencias. Quédate con el 50% y transfiérelo a una de mis cuentas. Deja la otra mitad intacta. Hablé rápido, directo, sin titubear. Enarcó una ceja, visiblemente impresionado. Mírate. Todo ético en medio de una venganza. ¡Qué admirable! Soltó una leve risita, pero la tensión en el ambiente no disminuyó. Así que, ¿no crees que está siendo un poco duro? Es decir, ¿vender la casa mientras ella está en el extranjero? Eso es bastante drástico. Me recliné en la silla, me pasé los dedos por la frente y miré al techo un instante. Cuando volví a mirarlo, mi mirada era fija. Marcus, dijo con una calma casi aterradora, están de luna de miel. Yo me quedo con el salón. Me parece un trato justo. Se rió tan fuerte que casi derramó el café sobre su costosa libreta. Y en ese momento lo supe. Marcus y yo seríamos un equipo formidable en este proceso. Se recompuso, negó con la cabeza y, con una sonrisa de satisfacción, respondió. De acuerdo. Vamos. Prepararé los papeles y contactaré a una agente inmobiliaria que conozco. Ella puede vender esta casa rápido. ¿Dónde piensas vivir? Ya tenía una idea clara. No buscaba lujos, solo algo sencillo y funcional. Estoy buscando apartamentos en el centro, nada lujoso, solo uno de una habitación, luminoso y cerca de buenos cafés. No necesito mucho, solo un espacio para respirar sin mentiras a mi alrededor. Marcus me dedicó una risita juguetona, como si acabara de ver una versión más sobria de mí mismo. Buena elección. Te ayudaré con eso. La agente inmobiliaria que me recomendó era Sheila, una mujer enorme e imponente, con una actitud que combinaba un optimismo inquebrantable con una seguridad que probablemente incomodaba a los demás. Cuando llegó, llevaba un traje que seguramente costaba más que mi coche. Entró en la casa como una profesional, recorriendo rápidamente todas las habitaciones y examinándolas con ojo clínico, como si se tratara de una propiedad cualquiera. Puedo venderla en 10 días, quizá menos. El mercado está muy activo, el barrio es estupendo y la casa está lista para entrar a vivir. ¿Qué precio pide? Me miró con la energía de quien quiere vender un sueño, no una casa. Ofrecí un precio razonable que cubriría el resto de la hipoteca y aún me dejaría una buena cantidad para empezar de nuevo. Asintió, cogió su móvil y, sin siquiera salir de mi garaje, ya estaba enviando mensajes a posibles compradores. Al día siguiente, ya tenía 3 ofertas. El viernes cerramos el trato con una pareja joven con un bebé recién nacido, que parecía más interesada en el barrio que en saber por qué la venta se estaba produciendo tan rápido. Mentí un poco, claro, diciendo que me mudaba por trabajo, pero fue una mentira piadosa. Al fin y al cabo,
Un cambio de carrera también implica dejar atrás lo que ya no te sirve, ¿no? La firma estaba prevista para el jueves siguiente, lo que significaba que tenía una semana para empacar mis cosas y mudarme a mi nuevo apartamento antes de que Clarissa y su circo regresaran de Italia. Me preparé para el proceso de empaque con una calma que me sorprendió. Puse las habitaciones patas arriba, cada cajón, cada rincón, todo quedó implacablemente separado. Mis cosas, las suyas y todos los trastos. La mayoría de los muebles se los dejé a los nuevos compradores. No quería nada que me recordara una vida que creía real, pero que ahora me parecía una colección de mentiras. La cama en la que dormimos durante 10 años. Vendida. El sofá donde veíamos la tele. También vendido. Esa mesa de comedor que simbolizaba momentos familiares. Fuera también. Por un instante, pensé en destrozar algo, quizá la cama, solo para darle dramatismo. Pero me pareció ilegal y, además, innecesario. Así que se lo dejé a los compradores. Lo más importante se quedó conmigo: mis libros, mi ropa, mi portátil y algunas fotos de antes de Clarissa. Fotos de una época en la que era un chico normal, sin ser consciente de lo mucho que la mentira podía afectarme. Fue como reencontrarme con el hombre que solía ser. Alguien que desconocía los límites de lo posible hasta que la duplicidad lo sorprendió. El apartamento que alquilé estaba en un edificio antiguo rehabilitado, con ladrillo visto y enormes ventanales industriales que dejaban entrar mucha luz. El típico sitio que las revistas de diseño califican de minimalista, y la gente común de vacío. Pero para mí era perfecto. Sin recuerdos, sin fantasmas, solo el espacio suficiente para respirar, sin el peso de una vida que se me escapaba como arena entre los dedos. Me mudé el fin de semana con la ayuda de Trent y otros amigos. Llegaron con pizza, cerveza y ese tipo de apoyo masculino que incluye bromas sobre pisos de soltero y la falta de decoración. Fue extraño lo mucho más ligera que me sentí. Era como si la casa, la mudanza, incluso el tipo de apoyo que recibí, todo estuviera alineado con la necesidad de no mirar atrás. Allí, en ese nuevo espacio, con todo aún por hacer, con los recuerdos del pasado esparcidos en cajas y bolsas, supe que el ciclo se cerraba. El viejo mundo desaparecía. Y yo estaba listo para seguir adelante. El domingo por la noche estaba en mi nueva sala, un sofá barato de IKEA que había comprado esa misma tarde, cenando comida china directamente de la caja y sintiendo algo que no había sentido en semanas: paz. La casa estaba vendida. El dinero había sido depositado. Mis cosas estaban aquí. En unas 72 horas, Clarissa y su equipo llegarían y no encontrarían, literalmente, nada de lo que había sido nuestro. Marcus se encargó de todo: papeleo, firmas, archivo. Más organizado que yo en toda la temporada de impuestos. Pero aún no había terminado. Clarissa había despertado en mí un lado mezquino, y ese lado necesitaba un toque final. Una nota. El lunes por la noche volví a casa por última vez. Entré con mi llave y me quedé en la habitación vacía donde celebrábamos cumpleaños, Navidades y todas esas fechas importantes que ahora no significaban nada. Las paredes desnudas, el suelo barrido, el eco del lugar lo hacían todo a la vez triste y limpio. Tomé un papel y un rotulador y escribí, en letras grandes: bienvenidos de nuevo, familia. Espero que la aduana no les haya confiscado sus valores morales. Pegué la nota justo en la entrada, donde todos la verían. Di un paso atrás. Sentí una fría satisfacción, quizá morbosa, pero merecida. Cerré la puerta con llave por última vez, dejé las llaves en el buzón para los nuevos propietarios y me marché sin mirar atrás. Antes de acostarme en mi nuevo apartamento, puse 3 alarmas. No por obligación, sino porque quería estar despierta cuando aterrizara su vuelo. Quería estar allí cuando Clarissa se diera cuenta de que la red de seguridad que creía eterna había desaparecido, legal y sistemáticamente. A medianoche llamó Marcus. Su voz era firme, la de alguien que acababa de sellar la victoria. Todo está finalizado. La casa se transfirió al nuevo propietario a las 5 de la tarde. Las cuentas están seguras y los bienes transferidos. Legalmente, usted es intocable. Le di las gracias. Colgué. Me senté y pensé, mañana aterrizará en JFK, cansada, bronceada de tanto publicar fotos de atardeceres, completamente fascinada por la fantasía italiana. Y el universo, ese día, le recordará cómo las cosas vuelven en forma de factura. 2 semanas después de la mudanza, y unas 3 horas antes de que llegara el vuelo de Clarissa, hice algo ridículamente mezquino. Compré un café grande y una bolsa de palomitas en la tienda y aparqué en la calle frente a lo que había sido nuestra casa. No estoy orgulloso de ello. Tampoco me arrepiento. A veces necesitas ver las consecuencias de tus actos. Los nuevos dueños ya estaban instalados, una minivan en el garaje,
una pegatina familiar con figuras de palitos en la ventana. Dos padres, un bebé y un perro llamado Biscuit. Gente normal y amable que merecía un hogar tranquilo. Sentí que había acertado al vendérselo. Me senté en el coche, abrí la bolsa de palomitas y esperé. Quería ver las caras de la familia al cruzar la calle y encontrarme con la calma doméstica que se había desmoronado en Italia. Quería ver la sorpresa, la confusión, tal vez incluso la ira. Nada físico, solo la conmoción de darse cuenta de que la vida que habían dejado intacta ya no existía. Cuando el taxi se detuvo junto a la acera, vi las maletas, las sonrisas, los filtros de Instagram aún pegados a sus rostros. Vi a Linda con el vestido blanco que parecía una burla, a Gerald con el orgullo herido, a Mónica con la expresión de quien espera aplausos. Clarissa salió como si hubiera ganado un concurso de belleza, hasta que vio la nota pegada a la pared. Su expresión cambió en segundos. Primero incredulidad, luego un intento de fingir que era una broma, y finalmente pánico. Gerald buscó el rostro que siempre reaccionaba por él y encontró el mío. Yo estaba allí, en el coche, comiendo palomitas como quien ve una película que él mismo escribió. No celebraba su dolor. Presenciaba las consecuencias. Allí estaban, en la acera, con sus bolsas y sus selfies interrumpidas. Linda agarró a Clarissa del brazo, Gerald balbuceó acusaciones, Mónica buscó apoyo en hashtags imaginarios. Le di otro sorbo al café y me sentí extraña, ni victoriosa ni vengada, solo limpia. La operación había funcionado. La lección había sido aprendida. Cuando su coche arrancó, oí como el motor se alejaba calle abajo. Me quedé allí unos minutos más, grabando el momento como si cerrara un libro. No fue justicia salvaje. Fue cálculo frío. Fue la respuesta de alguien que no lloró, que no suplicó, que no cedió. Y que, por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquilo sabiendo que había hecho lo que tenía que hacer. Cobró el precio a quienes creían que podían traicionar impunemente. Observé, prácticamente en tiempo real, cómo Clarissa se angustiaba e intentaba comprender lo que sucedía ante sus ojos. La escena tenía un aire surrealista, como una mezcla entre una pesadilla y una comedia de enredos. Clarissa, con las gafas de sol aún en la mano, echó a correr, saltando de un lado a otro, completamente aturdida. Sus piernas parecían incapaces de seguir el ritmo de su mente, como si la realidad se hiciera añicos a su alrededor. Gritó de nuevo, ahora más fuerte, más desesperada. ¿Dónde demonios está nuestra casa? Esto, por supuesto, era la señal para que el espectáculo comenzara de verdad. Gerald, siempre el tipo que parecía saber qué hacer pero nunca lo hacía, fue el primero en acercarse a la puerta. Dio 3 pasos, pero se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. Su expresión era una mezcla de confusión e incredulidad absoluta. No estaba solo. Linda, a su lado, tenía la boca abierta, intentando asimilarlo, pero claramente incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Y entonces se desmayó. Fue una caída teatral, digna de Broadway. Se desplomó hacia atrás, a cámara lenta, antes de caer de espaldas sobre un montón de maletas, como una dama victoriana que hubiera presenciado un gran escándalo en un jardín secreto. Oí el sonido amortiguado del impacto, pero la escena tenía algo tan absurdo que lo único que pude hacer fue aferrarme al volante, en parte para mantenerme concentrado y en parte para no dejarme llevar por la satisfacción. La tía Patricia, por supuesto, no perdió el tiempo. Comenzó a hacer gestos incontrolables, como si intentara ahuyentar un mal invisible, murmurando algo sobre las energías del barrio, como si esa fuera la razón de todo el caos. Al fondo, Calvin se esforzaba por cargar una cantidad absurda de maletas. Tenía bolsas por todas partes y parecía tan abrumado que casi se podían oír sus pensamientos. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Pero él no era el centro de atención. El verdadero espectáculo era Clarissa, quien, tras un grito que se oyó a kilómetros de distancia, decidió dar su último espectáculo. Comenzó a correr. Cada paso hacía resonar sus tacones en la calle desierta, y yo, en mi coche aparcado, me sentía como un espectador de un drama griego, esperando a que la tragedia llegara a su clímax. Clarissa estaba frenética, visiblemente presa del pánico, corriendo hacia el lugar que creía que aún le pertenecía, mientras el resto de la familia observaba el espectáculo con total impotencia. Cuando por fin llegó a la entrada de la casa, se detuvo. Respiraba con dificultad, con los ojos muy abiertos y fijos en la puerta. Clarissa no lo entendía. No podía creerlo. Y lo que me produjo el placer más macabro en ese momento fue que todo era culpa suya, de sus decisiones, de su egoísmo. Estaba viendo las consecuencias, sin posibilidad de marcha atrás. El espectáculo no fue rápido. Fue dolorosamente lento. Me quedé allí, esperando, observando,
como quien contempla un incendio desde lejos. Era difícil no sentir paz, porque la venganza no necesitaba grandes gestos. El hecho de que estuviera allí, en el punto álgido de su angustia, era suficiente. Se estaba haciendo justicia. Estaba experimentando el dolor de la pérdida, no de bienes ni posesiones, sino de la confianza, de la seguridad, del mundo que creía inmune a su traición. Y entonces, en el punto álgido del caos, cuando parecía estar al borde de un ataque de nervios, se me ocurrió una idea. Esto es solo el comienzo. Elliot intentó hacerse el héroe en una obra donde no había héroes. Corrió hacia Clarissa, jadeando. Cariño, espera, lo que sonó más a súplica infantil que a algo digno de defensa. Pensé en gritarle desde el coche. Piensa con lógica, idiota. Nadie va a hacer que la casa reaparezca solo porque decidisteis cambiar de marido. Pero me contuve. No había lógica que pudiera hacer que esa casa volviera al pasado que habían decidido abandonar. Se casaron. Ella se quedó sin hogar. Enhorabuena. Aquí tienes tu trofeo. Elliot alcanzó a Clarissa en la entrada, y ambos se quedaron allí, contemplando la propiedad como si, con pura fuerza de voluntad, pudieran devolverle la vida. Fue entonces cuando apareció el nuevo propietario, un hombre de unos 30 años, con polo, semblante serio y el móvil a mano, claramente capaz de llamar a la policía si la situación se descontrolaba. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, genuinamente confundido. Clarissa lo señaló como si él fuera un intruso en su propia vida. «¿Qué haces en mi casa?», gritó, fuerte y desesperada. El hombre miró a su esposa, que había aparecido en la puerta con el bebé, y respondió con calma: «Señora, esta es nuestra casa. La compramos hace 2 semanas. Cerramos el trato el jueves». Gerald dio un paso al frente, adoptando la pose de un padre protector, intentando recuperar el terreno perdido. «Debe haber algún error. Esta propiedad pertenece a mi hija. La tenemos desde hace 10 años». El nuevo propietario asintió simplemente y mostró el sobre con los documentos. «Tenemos toda la documentación. Legalmente, ahora es nuestro». Entonces a Elliot se le ocurrió una idea brillante. «Quizás nos hemos equivocado de calle». Esa fue la gota que colmó el vaso. Casi toqué la bocina con puro desdén. El hombre que estaba a mi lado, el comprador de la casa, los miró como si estuviera viendo a un grupo de ilusionistas fracasar. Clarissa pasó de la ira a la confusión en un abrir y cerrar de ojos. Gerald palideció. Linda se desplomó al suelo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi teléfono sonó, y sonó, y sonó. En menos de 5 minutos, 47 llamadas perdidas. Clarissa, Gerald, Mónica, Beth, incluso la tía Patricia, cuyo número no tenía ni idea de cómo había conseguido. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Quería oírla intentar hacerme ceder. Pero el silencio del buzón de voz me dio más placer que cualquier grito. Cuando terminó la llamada número 47, abrí su contacto. El nombre que usé fue Bígamo, y escribí. Breve, directo, con la precisión de quien ya había planeado cada paso. La casa se mudó al extranjero. Ella encontró el amor verdadero y nunca miró atrás. Qué curioso es el destino. Vi vibrar su teléfono al otro lado de la calle. Vi la secuencia, mirar la pantalla, abrir mucho los ojos, enseñárselo a Elliot. El idiota lo leyó y miró a su alrededor como si de repente se diera cuenta de que alguien lo observaba. Gerald lo leyó por encima del hombro y se puso morado de rabia, un color que sin duda no le sienta bien a un vestido de fiesta. Arranqué el motor. Eché una última mirada a la escena. 7 personas acurrucadas en la acera, rodeadas de maletas, sin hogar, sin excusas válidas, sin un plan más allá de la negación y las redes sociales. Sentí el aire entrar en mis pulmones con una ligereza que no había experimentado en meses. Me alejé de la acera con la sensación de haberme quitado un gran peso de encima. No sentí ni odio barato ni victoria histérica. Sentí algo más simple y a la vez más duro: alivio. La justicia que anhelaba no llegó con gritos ni violencia, sino con documentos, firmas, decisiones tomadas con frialdad. Ellos habían elegido su camino. Yo elegí el mío. Mientras me alejaba en coche, oí a Clarissa gritar algo que pudo haber sido una promesa o una súplica. No me giré para escuchar. Ya había oído lo suficiente, la prueba de que ningún pacto de mentiras queda impune. Arranqué, con la radio a bajo volumen y la silenciosa certeza de quien ha aprendido a cobrar lo que le corresponde. Las conexiones no terminaron ahí. Por supuesto. Cuando uno empieza a jugar a la venganza con tanto estilo, los ecos se extienden y la confusión se multiplica. A las 8 de la noche, apareció un número desconocido en mi pantalla, y esta vez era la mismísima Clarissa. No pude evitar sonreír. Estaba claramente desesperada, la única explicación plausible para alguien que,
En esas circunstancias, aún creía que yo era capaz de reaccionar con sensatez. Contesté. El sonido de la respiración agitada al otro lado de la línea me produjo un momento de indescriptible satisfacción. Tú hiciste esto, ¿de verdad hiciste esto? Su voz estaba tensa, a punto de quebrarse. Clarissa no se daba cuenta de lo frágil que sonaba. Me quedé en silencio un instante, saboreándolo. Ella necesitaba una respuesta que yo sabía que no podía darle. Mira, Clarissa, empecé con un tono tranquilo y controlado. Tú y yo sabemos que la situación ya no se trata de hacer esto. Lo que pasó fue que me hiciste aprender algunas cosas sobre mí misma. Pasé meses cuestionando las decisiones que tomé y, al final, todo encajó. Soltó una risa nerviosa, más bien un sollozo. Sé que tú no pudiste haber hecho eso. No puedes simplemente hacer desaparecer la casa, con todo. No está bien. Me recosté en el sofá y tomé un sorbo de la cerveza, que aún estaba fría. Sabía que intentaba mantenerse fuerte, pero podía oír la fragilidad en su voz. Sabes, tienes razón. Lo que hice no está bien, moralmente hablando. Pero tú nunca te preocupaste por lo que estaba bien, ¿verdad? Podía oír a Clarissa esforzándose por encontrar las palabras, y ya sabía que estaba furiosa, pero más que eso, sentía el peso de la derrota. Te lo di todo. Literalmente. ¿Y tú? Bueno, lo usaste todo de la peor manera posible. La casa era solo una pequeña parte. Parecía no comprender. Intentaba unir palabras que ya no se correspondían con la realidad. No, no lo entiendes. Gritaba Clarissa, más por frustración que por ira. Hice todo esto por nosotros. Me merezco esa casa. Sacrifiqué tanto, me entregué a ti, y tú, me haces pasar por esto. Sigo siendo tu esposa. No tienes derecho a hacerme esto. La última frase sonó casi como una amenaza. Me quedé callada un instante, dejando que el silencio entre nosotras hiciera su efecto. Cuando volví a hablar, la respuesta surgió sin esfuerzo, como si hubiera estado ensayando ese momento durante meses. No, Clarissa, ya no eres mi esposa. ¿Y qué hay de eso? Perdiste tanto tiempo creyendo que aún lo eras. Pero la verdad es que la casa nunca fue tuya. Nada de esto lo fue. No te queda nada, Clarissa. Y ahora, quizás debas aceptarlo. Su respiración se hizo más dificultosa y supe que estaba a punto de romper a llorar. La conocía lo suficiente como para saber cuándo estaba al borde de un colapso. Ya no era la persona con la que podía contar para consolarla. Antes de que pudiera decir nada más, colgué. Y ahí estaba, la paz que tanto anhelaba. Nada más que decir, nada más que demostrar. Clarissa ya era cosa del pasado, y toda la ira que me lanzaba ahora no era más que su último intento de obtener justicia por algo irreparable. Unas horas más tarde, cuando el día casi se convertía en noche, Marcus me llamó de nuevo, todavía riendo. Tío, lo estás petando. Pinto me volvió a llamar, diciendo que Clarissa quiere emprender acciones legales. Hará lo que sea para recuperar lo que perdió. ¿Viste su cara cuando Richard le contó lo de la demanda? ¡Qué graciosa! Lo intentará, Marcus. Pero lo más gracioso es que nunca sabrá lo que realmente perdió. Ya no formo parte de este mundo. Vivirá con la ilusión de que la casa fue solo el comienzo, cuando en realidad, ya había perdido la partida. Marcus volvió a reír y dijo, si necesitas un testigo en el juzgado, ya sabes dónde encontrarme, ¿verdad? Asentí, pero ya sabía que lo peor estaba por venir. Apenas comenzaba a comprender el verdadero significado de la libertad. El juego había terminado y la primera victoria ya estaba asegurada. El resto, bueno, esa sería otra historia completamente distinta. La risa de Marcus era contagiosa, y no pude evitar reírme con él. No solo saboreaba la venganza, sino la absurda y deliciosa ironía de toda la situación. Clarissa, creyendo tener la vida perfecta, todos creyendo que jugaban en mi tablero de ajedrez. Pero la verdad es que yo siempre tuve la sartén por el mango. Ni siquiera es una cuestión de moral o ética. Es una cuestión de quién tenía realmente el control desde el principio, dije, aún sintiendo la satisfacción del juego. Y, al final, todos se darán cuenta de que lo que hice no solo fue legal, sino inevitable. Marcus asintió en señal de aprobación. Exacto. Y todos están tan ocupados tratando de averiguar cómo desapareciste con la casa y el perro que nadie se dará cuenta de su verdadera derrota. La forma en que creyeron ciegamente que no estabas prestando atención. Toda su familia se dejó engañar. Ahora se están desmoronando, y pronto Clarissa también se dará cuenta de que nada volverá a ser igual. Sabía que esto no sería el final, pero el sabor de la victoria era demasiado dulce como para resistirme. Todo estaba listo y tenía el control. El papeleo estaba completo, los activos se habían transferido correctamente y solo necesitaba seguir adelante.
paso a paso. No tenía nada que perder. En los días siguientes, las llamadas se volvieron aún más desconcertantes, con los abogados intentando de todo, desde una solución amistosa hasta la anulación de la venta de la casa. La familia de Clarissa seguía comportándose como si tuvieran derecho a algo que ya no existía, como si yo fuera una especie de villano simplemente por tener el control de todo lo que había construido, con o sin ellos. Calvin, por supuesto, seguía intentando amenazarme, llamándome destructor de familias y otras tonterías, pero sus palabras vacías empezaron a perder efecto. Les llevaba años de ventaja, con un plan tan bien ejecutado que sus intentos de destrucción resultaban cada vez más patéticos. Hasta que Clarissa volvió a llamar. Esta vez, el mensaje era más claro que nunca. Ya no intentaba comprender la lógica, sino recuperar algo, lo que fuera. Sabía que ya había perdido la batalla y quería que yo fuera la última persona buena, en una película que ansiaba protagonizar. Te pedí disculpas. Su voz era apagada, distante, como si se despidiera de todo en lo que había creído. Pero no estás siendo justo conmigo. Yo todavía siento algo por ti. Marcus. Ah, Clarissa, respondí, sintiendo una pizca de lástima, pero también exasperación. Perdiste la oportunidad de ser justa al olvidar quién estuvo a tu lado todo el tiempo. Ahora, lo único que puedes hacer es afrontar las consecuencias de tus actos. Ya no formo parte de esto. Respiró hondo. Sabía a qué se refería, pero no había nada más que decir. No iba a ceder, ni siquiera si fuera el último día de mi vida. Colgué el teléfono y recuperé mi paz. Ya no se trataba de guerra ni de venganza, sino simplemente de seguir adelante, sin los fantasmas del pasado, sin las expectativas que nunca me correspondieron. Biscuit y yo estábamos bien ahora. Y el resto, bueno, el resto no era más que un lejano eco de la vida que dejaba atrás. El impulso fue instantáneo, no iba a dejar que se saliera con la suya. Clarissa quería que todos vieran su versión de la historia, con ella como la víctima indefensa y yo como el villano. Pero lo que no comprendía era que la opinión pública es mucho más voluble e impredecible de lo que nadie imagina. Además, yo tenía algo con lo que ella no contaba, los hechos y yo sabía cómo usarlos. Pasé los siguientes minutos alternando entre la risa y poner los ojos en blanco. No solo se había metido en un lío legal, sino que ahora intentaba hundirse aún más socialmente, como si nadie fuera a darse cuenta de la fantasía que se había creado. La ironía, tenía justo lo que necesitaba para desenmascararla. Agarré mi teléfono, abrí las notificaciones y empecé a revisar los mensajes. No tardé en encontrar lo que buscaba, un intercambio de mensajes de texto con Marcos sobre la venta de la casa. Fue casi como una justo delante de ella. Tenía todo documentado, desde los extractos bancarios que demostraban que Clarissa no había invertido ni un céntimo en la casa hasta los informes de los abogados que la habían asesorado. Todos sospechaban de su mentira. Ya no necesitaba abogados, solo necesitaba transparencia. Con una sonrisa pícara, escribí la respuesta que sabía que tendría el efecto deseado. En Facebook, publiqué. Hola Clarissa. Solo para aclarar un pequeño detalle. La casa que dices que se vendió mientras estabas en Europa no es nuestra. Es mía. Como bien sabes, ya que la firmé yo. Si necesitas algún documento o detalles, puedo proporcionártelos. Y sí, lo de tu tía, menuda ocurrencia. ¿Por casualidad olvidaste mencionar tu nuevo matrimonio en Italia? Si alguien tiene motivos para sentirse engañado, soy yo, pero al parecer, soy yo la acusada de fraude. Es una pena que no haya sido tan transparente como yo con las cuentas. En menos de 5 minutos, el comentario se extendió como la pólvora. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos se mostraron visiblemente sorprendidos, otros conmocionados por la revelación, y los más osados comenzaron a cuestionar lo que realmente estaba sucediendo. El círculo social de Clarissa, que hasta entonces había parecido tan sólido, ahora se resquebrajaba. No tardó en intentar, aún más desesperada, borrar la publicación, pero el daño ya estaba hecho. Las capturas de pantalla circulaban más rápido de lo que podía eliminarlas. Ya no eran solo amigos de Facebook. Eran miembros de la familia, compañeros de trabajo, incluso excompañeros de universidad comenzaron a compartir lo que estaba sucediendo. El hoyo que ella misma había cavado se hacía cada vez más profundo. Lo mejor de todo, ni siquiera tuve que mover un dedo, solo tuve que pulsar publicar. Todo lo que Clarissa hacía ahora se volvía en su contra. Al final, nunca supo jugar bien sus cartas. Sabía que lo intentaría, pero yo era el único que realmente tenía el control. Ahora estaba atrapada en el mismo juego que había intentado imponerme. Sin embargo, la guinda del pastel llegó cuando Elliot, el gran héroe de la historia, empezó a publicar en Facebook intentando dar una versión más suave de los hechos, una historia en la que él y Clarissa eran las desafortunadas víctimas,
y yo el villano despiadado. Pero la historia de Elliot no era más que una broma de mal gusto. Sentí mucha pena por el tipo, porque era tan patético que, en lugar de esconderse, intentó hacerse la víctima también. Volví a publicar. Elliot, cariño, ya que te ofreces como héroe, te recuerdo que tú también formas parte de todo esto. De nada por el recordatorio. Ahora ve a buscar algo que hacer y no pierdas el tiempo intentando convertir tu fracaso en romance. Puede que te haya resultado difícil entender las cosas, pero lo cierto es que siempre has estado en el bando equivocado. No tardó en responder, algo así como, no creo que sea mi culpa, pero siento que estás intentando convertirme en un monstruo. Pues claro que sí. Elliot, yo no soy quien tiene problemas con la ley, ¿verdad? Pero la verdad es que me divertí mucho más con su reacción que con la de Clarissa. No comprendía la magnitud del lío en el que se había metido. Acababa de empezar una nueva partida, y eso, amigo mío, era mi tierra. El día siguiente fue aún más surrealista. Recibí un aluvión de mensajes privados de conocidos e incluso de algunos familiares que dudaban de la versión de Clarissa. Lo que ella no esperaba era que la gente empezara a examinar con más detenimiento lo que realmente sucedió, sin la perspectiva distorsionada que ella había intentado ofrecer. Ese día, cuando vi cómo las publicaciones de Clarissa y Elliot se desmoronaban lentamente, fue cuando me di cuenta. Iba mucho más allá de la venganza. Estaba creando una nueva historia para mi vida, y lo que había pasado en el pasado ya no importaba. Ahora, era el momento de seguir adelante y nada, ni siquiera la caída de Clarissa, pudo detenerme. El martes, puntualmente a las 10 de la mañana, allí estaba yo, sentada en la mesa de un café en un lugar discreto pero lo suficientemente concurrido como para que nadie nos reconociera, aunque todos a mi alrededor parecían más interesados en sus propios teléfonos que en lo que estaba sucediendo en directo. Clarissa entró, visiblemente incómoda, intentando disimular su ansiedad con la mirada. Intentaba mantener la compostura, pero podía ver el peso de la situación sobre sus hombros. Se sentó, se arregló el pelo y, antes incluso de abrir la boca, ya respiraba profundamente, como si se preparara para un gran discurso. Pero en vez de eso, simplemente me miró y dijo, no esperaba que llegara a esto. Esas palabras, que podrían haber sonado sinceras, eran el tipo de intento que siempre hacía para hacerse la víctima. Mantuve la calma, negándome a participar en cualquier tipo de drama. ¿De verdad creías que podías engañar a todo el mundo, Clarissa? Pregunté sin rodeos. ¿Engañar a quienes te rodean? ¿Engañarme a mí y salirte con la tuya? Bajó la cabeza, claramente desconcertada por mi franqueza, pero aún no estaba dispuesta a admitir nada. Comenzó a hablar, con la voz temblorosa, diciendo que lo sentía y que no sabía cómo las cosas habían llegado a ese punto. Claro, podría haber creído en su relato de arrepentimiento, pero ya había superado esa etapa. Lo que quería oír, más que cualquier excusa, era la cruda verdad, aunque le resultara incómoda. Si te arrepientes, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué te casaste con él? ¿Por qué mentirle a todo el mundo? ¿De verdad creías que nadie se enteraría? ¿Que la historia quedaría entre nosotros dos? Las palabras me salieron atropelladamente, más por instinto que por algo bien planeado. No respondió de inmediato, así que continué. Clarissa, lo que hice no fue un juego. No esperaba que se convirtiera en un circo. Lo que hiciste no fue solo una traición. Fue mentir por mí, por tu familia, por todos. Negó con la cabeza, guardó silencio unos segundos, intentando ordenar sus palabras. Pero antes de que pudiera continuar, la interrumpí. No, ahora no es el momento de disculparse. Eso no es lo que quieres. Quieres que cambie de opinión, ¿verdad? Quieres que sea más comprensiva. Quieres que recupere algo de esa imagen de esposa devota que intentabas venderme. Pero la verdad es que ya he visto todo lo que necesitaba ver. Tragó saliva con dificultad, y sus ojos casi se le pusieron en blanco bajo el peso de las palabras. Marcus, yo, no sabía qué hacer. Cuando todo esto empezó, pensé que era una solución, una forma de escapar de todo, y terminé dejándome llevar. Miró el café que tenía delante, como buscando algo en la taza que le diera tiempo. Respiré hondo, sabiendo que aún no era sincera, pero tal vez, solo tal vez, empezaba a comprender la magnitud de la situación. No estaba allí para escuchar excusas vacías. Estaba allí para... cerca todo. Escucha, Clarissa. Empecé, con la voz más firme que nunca. Esto no se trata de un error. No se trata de un descuido. ¿Tú hiciste esto, conocimiento qué estaba haciendo? Ahora intento recomponerme. No estoy aquí para salvarte. Ya no soy tu marido, y lo sabes. Abrió la boca para decir algo, pero la interrumpí. No, no vas a convencerme. No vas a intentar hacerme sentir culpable por todo esto.
Querías que fuera un tipo que lo dejara todo de lado y volviera. Pues bien, lo único que vas a obtener de mí ahora es lo justo. Me miró y, por primera vez, vi una expresión de resignación en su rostro. Lo sé, murmuró, más para sí misma que para mí. Simplemente no sé cómo sucedió todo esto. Me puse de pie y la miré fijamente, como si finalmente hubiera llegado a un punto sin retorno. Lo que pasó es irreversible, Clarissa. Lo que te hiciste a ti misma, a tu familia, a todo esto, no hay vuelta atrás. Me di la vuelta, el café ya no me importaba. Sabía que todo había terminado. El ciclo de mentiras, la farsa, todo había quedado al descubierto. Ya no lo necesitaba. Al salir del café, con la puerta cerrándose tras de mí, el peso que había cargado durante tanto tiempo pareció por fin empezar a aliviarse. Lo que había sucedido no tenía solución, pero al menos ahora era solo un recuerdo lejano. Y, como todo buen recuerdo, fue listo para ser olvidado. El caos que siguió a la reunión de emergencia de la familia de Clarissa fue, sin duda, algo que ni Hollywood podría recrear con un guión. Lo que comenzó como una reunión familiar aparentemente inocente se convirtió rápidamente en un juicio público donde todos intentaban comprender cómo habían sido engañados tan fácilmente. Clarissa, con la carpeta de documentos en la mano, parecía una niña acusando a todos de un gran fracaso. Haber mentido sobre sus propiedades y sobre cómo, en realidad, estaba completamente arruinada. Según fuentes confiables, en concreto, Trent y su red de espías universitarios, la situación se tornó crítica. Clarissa, que al principio se sentía una heroína, ahora se sentía la villana de su propia historia. Arrojó los documentos sobre la mesa como si fueran un símbolo de victoria, intentando recuperar algo de la confianza perdida. Pero, en lugar de eso, sucedió todo lo contrario. Gerald y Linda, sus padres, se llevaron una gran sorpresa al darse cuenta de que no habían invertido ni un centavo en la casa ni en ninguna de sus propiedades. La imagen que tenían de ella como una mujer exitosa, próspera e inteligente se desmoronó ante la verdad. El punto culminante de la reunión llegó cuando Calvin, el hermano de Clarissa, al ver la devastadora realidad al descubierto, se levantó con uno de sus característicos gritos y la acusó de destruir a toda la familia. El drama fue tan intenso que Clarissa, al final, intentó de nuevo disimular, pero esta vez nadie se lo creyó. La mentira había sido descubierta, y no había vuelta atrás. Se vio obligada a sentarse y observar mientras todos discutían entre sí, con Gerald y Linda atónitos, incrédulos ante la magnitud del engaño. Por un instante, todos guardaron silencio, observando a Clarissa con una mezcla de ira, confusión, y finalmente, decepción. Yo, desde fuera, observando todo desde la distancia, tuve la curiosa sensación de que todo formaba parte de un panorama más amplio que, de alguna manera, encajaba a la perfección. No sentí ira. Ya no sentía nada. La rabia que antes me consumía el estómago y la mente se había disipado con la extraña satisfacción de ver finalmente la verdad salir a la luz. Lo que me impresionó fue lo bien construida que estaba la mentira de Clarissa, no solo por ella, sino por todos los que la rodeaban y estaban dispuestos a creerle. Y ahora, todo se desmoronaba en una reunión familiar, con la misma facilidad con que se rompe un espejo. Sabía que intentaría darle la vuelta a las cosas, revertir la situación, manipular a quien pudiera. Pero, al contrario de lo que probablemente esperaba, ya no tenía el control. La imagen de la esposa traicionada, la mujer que había sido engañada y destruida por el matrimonio, se desmoronó cuando ella misma quedó atrapada en una red de engaños. Clarissa ya no se enfrentaba a un hombre vulnerable o emocionalmente confundido. Se enfrentaba a alguien que tenía pruebas, alguien que sabía exactamente cómo se habían desarrollado los hechos. Lo más importante, alguien que ya no tenía compasión que ofrecer. Lo que quedaba era una mujer perdida y vacía, probablemente con más remordimiento del que podría soportar. Pero lo más interesante de todo esto, a nadie, absolutamente a nadie, le importaba ya. La historia se había extendido como la pólvora, y la gente estaba más preocupada por ver el siguiente capítulo del drama que por cualquier otra cosa. Clarissa, la mujer que una vez pareció tenerlo todo, ahora era solo una mancha en la narrativa de una tragedia familiar. Yo, en cambio, había llegado a un punto en el que por fin empezaba a vislumbrar el final de esta historia. Y ese final, por doloroso que fuera para ella, era justo lo que yo necesitaba. Había alcanzado la libertad. No de forma dramática, sino firme e inmutable. Contrario a lo que muchos imaginaban, mi vida ya no estaba a merced de las mentiras que ella había tejido. El café de aquel día, la conversación, la carpeta de documentos, todo había quedado atrás. De hecho, estaba listo para pasar página.
La avalancha de consecuencias no se limitó a Clarissa, sino que se extendió como una ola que arrasó con todo a su alrededor. Era casi como si el universo hubiera decidido que todos merecían una lección de vida, y que nadie saldría ileso de esta historia. Con cada nuevo escándalo, con cada revelación, la narrativa se volvía más absurda e hipocresía. Aparentemente, Linda perdió el control cuando se dio cuenta de que toda su vida social, las reuniones del club de lectura y los elogios que se dedicaba a sí misma sobre su hija se basaban en una mentira monumental. Lo que más le dolió, incluso más que la mentira en sí, fue la vergüenza pública que tuvo que soportar. Ser la madre de una hija que arruinó las finanzas familiares no era precisamente el legado que había imaginado. Gerald, por otro lado, se encontraba completamente desolado. Cuando se dio cuenta de que había invertido $60,000 en un activo inexistente, quedó en shock. Esa cantidad de dinero, ganado con tanto esfuerzo, ahorrado durante años, se había desperdiciado en viajes, ropa y una boda ficticia. La ironía era evidente para todos. Había financiado un futuro que nunca existió, y lo más doloroso de todo era que todos lo sabían menos él. Lo que Gerald había creído una decisión sensata era, en realidad, una inversión en una mentira que acababa de derrumbarse. Calvin, siempre el hombre de las finanzas de la familia, fue quizás el más humillado de todos. Había pasado años alardeando de la riqueza generacional familiar y de sus grandes inversiones, creando una imagen de estabilidad y prosperidad. Y, por supuesto, todo esto se basaba en la creencia de que su hermana poseía una parte considerable de valiosas propiedades. Cuando esa fachada se derrumbó, se vio atrapado en un colapso de credibilidad. No se trataba solo de vergüenza personal, también tuvo que lidiar con las consecuencias profesionales de haberse jactado de los falsos logros de Clarissa. ¿Qué clase de hombre es un experto en finanzas y ni siquiera puede confiar en su propia hermana? Mónica, con su conocida facilidad para expresar la ira, sin duda tuvo la reacción más inmediata. Resulta que, a diferencia de los demás, parecía más preocupada por haber sido engañada con respecto a la casa que por cualquier otra cosa. Quizás se trataba más bien de una pérdida personal, pero fuera lo que fuese, la idea de haber formado parte de semejante mentira era más de lo que podía soportar. Se sentía traicionada, no por Clarissa, sino por la ilusión de haber pertenecido, por un instante, a algo sólido, algo real. Y, como era de esperar, Elliot tuvo su propio momento de revelación. El pobre hombre que creía haber encontrado la estabilidad financiera junto a Clarissa, quien pensaba que había construido una vida sólida con él, terminó descubriendo que todo era una farsa. Cuando supo que Clarissa había financiado el matrimonio con su propia bancarrota, quedó devastado. Había cambiado su carrera por un futuro seguro, pero al final lo perdió todo: la estabilidad, su trabajo, incluso su matrimonio. Fue tan engañado como cualquiera. De alguna manera, el mundo parecía reírse de él, pero nadie se rió tanto como Trent, quien no perdió la oportunidad de compartir los detalles de este drama con la red de chismes que ya lo había catapultado a la fama. No pude evitar pensar en el espectáculo en que se había convertido la familia de Clarissa. Toda su estructura de mentiras y fingimientos se había desmoronado en una serie de tragedias personales. Cada miembro de la familia ahora afrontaba las consecuencias de sus propias decisiones, y era fascinante, y un poco aterrador, ver cómo las piezas encajaban de maneras inesperadas. La reacción en el grupo de chat familiar fue la guinda del pastel. El nivel de desesperación e ira era surrealista, pero a la vez hilarante. Cuando Beth, con su impecable indiferencia, envió el gif del cubo de basura en llamas, parecía como si la verdad ya estuviera tan enterrada que no quedaba más remedio que reírse del absurdo. Lo cual, de alguna manera, parecía la forma más sensata de afrontar la situación. Al fin y al cabo, ¿quién iba a pensar que una historia de traición, fraude financiero y secretos familiares pudiera generar semejante espectáculo de despropósitos? Y, por supuesto, en medio de todo esto, observaba lo que quedaba. Clarissa, el gran pilar de todo, ahora simplemente había caído en un abismo de mentiras y consecuencias. Yo había cumplido mi papel, pero, de alguna manera, lo más gratificante seguía siendo ver cómo las piezas encajaban tan bien. Estaba fuera, observando aquel desastre y sintiendo por fin la verdadera ligereza de liberarme de todo. El hecho de que la mentira quedara al descubierto y que los detalles se difundieran como un gran espectáculo digital no hizo más que reafirmar que, al final, ella perdió mucho más de lo que yo jamás podría haber perdido. Yo aún tenía el control. Ahora ellos estaban a la deriva, intentando averiguar qué hacer con la destrucción que ella había causado. Comedia de la vida real en su máxima expresión. La conversación con Gerald fue un momento fascinante, casi surrealista, como si intentara encontrar algún tipo de apoyo en medio del abismo que él mismo había ayudado a crear.
Fue impresionante ver a un hombre que, hasta hacía unos días, se consideraba un pilar de la familia, luchando ahora por conservar algo de dignidad. Me trató con una autoridad que ya no tenía, una autoridad que ejercía con Clarissa, pero que no podía aplicarme, porque en el fondo sabía que todo lo que yo decía era cierto. Gerald estaba tan cegado por su orgullo y su necesidad de proteger a su hija que ni siquiera la clara evidencia del fraude que ella había cometido pudo derribar la barrera de negación que había erigido entre él y la realidad. Había idealizado tanto a la familia, el matrimonio y a su hija que ahora se enfrentaba a una versión cruda e implacable de la verdad, de la que apenas comenzaba a comprender. Pero lo más irónico era que le preocupaban más los muebles que lo que realmente importaba, la destrucción de todo aquello que habían creído una vida sólida y bien construida. Sabía que su autoestima estaba ligada a la idea de familia, a la idea de un matrimonio exitoso, y que su hija era una extensión de ese éxito. Sin embargo, la forma en que intentó justificar la traición de Clarissa pidiendo que le devolvieran los muebles, como si eso pudiera restaurar su honor o justificar los años que pasó siendo engañado, era ridícula. No pude evitar pensar que se aferraba a cualquier cosa que lo conectara con esa vida que ahora se revelaba como una farsa. Cuando preguntó por los muebles, algo dentro de mí finalmente cedió ante la frustración. Lo absurdo de la situación me hizo darme cuenta de que aún no había comprendido la verdadera magnitud del error que había cometido. No bastaba con que él y su esposa se hubieran causado dolor. Ahora intentaba intercambiar objetos de valor sentimental como si fueran trofeos. Pero, de alguna manera, todo era simbólico. Esos muebles eran una representación física de lo que él aún creía que existía. Una historia que ya no existía. Mi respuesta, tranquila pero directa, fue una forma de poner fin a cualquier conversación emocional. No iba a ser otra de esas confrontaciones vacías donde él intenta escurrir el bulto culpando a los demás. Ya no tenía derecho a quejarse ni a negociar nada. Y el momento de la despedida fue casi melancólico. Reconoció la derrota, pero no supo cómo afrontarla. Su voz, antes llena de autoridad, ahora sonaba vacía, como si la realidad la hubiera agotado. Quería culparme de alguna manera, pero en el fondo sabía que el único culpable era él y su incapacidad para ver lo que tenía delante durante tanto tiempo. Su última frase, espero que estés orgullosa de ti misma, fue un intento de eludir mi responsabilidad. Esperaba que me sintiera culpable por ser implacable y pragmática, pero en realidad, solo reafirmó mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Estaba orgullosa, sí, pero no por lo que él pensaba. Estaba orgullosa porque finalmente había actuado con racionalidad y justicia, sin dejarme llevar por la tormenta emocional que él quería crear. Cuando uno se enfrenta a una traición de esta magnitud, con mentiras tan grandes, la única manera de salir adelante es manteniendo la claridad mental, no la emoción. Y Biscuit, mi fiel compañero, completamente ajeno a todo este drama, simplemente se contentaba con que yo siguiera insistiendo. Probablemente se lo estaba pasando en grande, y yo, por mucho alivio que sintiera, no podía evitar pensar que, en cierto modo, todo este drama había sido inevitable. Cada pieza del tablero se había movido hacia el colapso, y al final, todo se redujo a un teléfono que sonó en mi mano. Una conversación innecesaria y un hombre que acababa de perder gran parte de su vida y aún no sabía cómo aceptarlo. Ahora, con un poco de perspectiva, pude ver lo absurda que se había vuelto toda la situación. Y al reflexionar sobre ello, una parte de mí se sintió aliviada de finalmente tener el control, de haber dejado ir la ira y haber actuado racionalmente. Esto me dio una sensación de paz, incluso en medio del caos. Me reí durante unos segundos, hasta que me recuperé de la extrañeza de la situación. Miré a Rebecca, que parecía genuinamente entusiasmada con el drama en que se había convertido mi vida. Bueno, Rebecca, comencé con una sonrisa cínica, ser el centro de tanta atención es interesante. ¿Crees que es algo que alguien planea? Eché un vistazo rápido a Dave, que trasteaba con las cámaras, como si ya supiera que mi reacción no sería convencional. Parecía preocupado, como si la situación pudiera descontrolarse en cualquier momento. Rebecca sonrió y asintió, tratando de mantener la compostura. Entiendo, ella dijo, pero ¿no crees que el hecho de que compartieras tu historia sin buscar fama haya generado esta reacción? Clarissa, tu exmujer, dice que fue un acto extremadamente vengativo. ¿Qué opinas de eso? Respiré hondo y me recosté en el sofá mientras las palabras de Clarissa resonaban en mi mente. Sabía que intentaba hacerme quedar como la villana de la historia, pero ahora tenía la oportunidad de contar mi versión, con la verdad en mis manos. La miré, sin prisa por responder. ¿Venganza? La venganza es un juego donde hay que ganar algo, y yo no gané nada con esto. Solo quería proteger lo que era mío. No soy responsable de sus decisiones. Rebecca pareció anotar mentalmente la respuesta,
tal vez tratando de comprender cómo encajaba en la narración que había escuchado hasta el momento. Pero ¿no le parece que esta divulgación de documentos y la venta de la casa fue una medida un tanto drástica? Ahora me tocaba sonreír de nuevo, pero de una manera más irónica. ¿Drama? No sé, tal vez para ella. Pero vender la casa no fue un capricho, fue ajustar cuentas. Nunca pedí verme envuelto en todo esto. No pedí que me traicionaran, no pedí que me tomaran el pelo. Cuando llegas al punto de tener que tomar decisiones de esta magnitud, no piensas en drama. Piensas en sobrevivir. Parecía estar buscando alguna forma de interrogarme para hacerme ceder, pero me mantuve firme. Sabía que mi versión era sólida. Luego, Rebecca formuló una pregunta un poco más directa, intentando darle un tono más emotivo a la conversación. ¿Y qué pasa con su familia? Sé que sus padres, sobre todo, estuvieron muy involucrados en las decisiones financieras, apoyando a Clarissa en todo. ¿Cómo se lidia con eso, sabiendo que ellos también se sintieron engañados? Sabía que esto sería un asunto delicado. Las interacciones con la familia de Clarissa habían sido tan tortuosas como el propio matrimonio. Su presión, las expectativas que depositaban en ella, había tantas capas de manipulación que, cuando todo se derrumbó, me encontré una vez más en el papel de culpable, aunque no lo fuera. Pero no iba a esconderme de la verdad. No puedo controlar lo que hacen los demás. Sus padres, especialmente Gerald, depositaron toda su fe en ella. Y sí, eso me irrita. Pero, ¿quién soy yo para cargar con el peso de las decisiones de otra persona? Rebecca anotó algo más mientras Dave ajustaba la cámara, prestando ahora más atención a mis respuestas. Podía ver que intentaba provocar alguna emoción, algo que me pusiera nervioso o me frustrara, pero ya no tenía ese poder. Lo que ella veía allí, lo que filmaba, era a un hombre al que ya no le importaba el juicio de los demás. No me importaba lo que su familia o ella misma pensaran de mí. Eso ya no me importaba. Clarissa dijo que la reacción del público fue devastadora para ella, que la exposición de la historia la hizo sentir que su matrimonio no valía nada. ¿Cómo responde usted a eso? Clarissa quiere hacerse la víctima otra vez. Pero no lo es. La amé, y cuando amas a alguien, se construye confianza, se comparten responsabilidades. No soy un monstruo por haber tomado medidas para proteger mi vida y mi futuro después de descubrir lo que hizo. Ella destruyó el matrimonio, no yo. Miré a Rebecca, ahora sin rastro de duda. Su matrimonio terminó antes de que me diera cuenta, cuando ella eligió mentir y vivir una mentira. Yo simplemente di el paso final. Rebecca pareció satisfecha con la respuesta, pero no dio la impresión de haber encontrado exactamente lo que esperaba. Sabía que quería más emoción, más tristeza, más culpa. Pero ese no era el tipo de entrevista que estaba teniendo. Yo controlaba la situación. Pero, ¿qué pasa con el hecho de que, al final, tú también perdiste mucho? No puedo evitar preguntar, ¿cómo te sientes al saber que tu propia confianza se ha hecho añicos? ¿Cómo afrontas el dolor de esta traición? Preguntó, con voz más suave, como intentando conectar con un lado más humano. Negué con la cabeza lentamente. Claro que hubo dolor. No es fácil ver cómo se destruye ante tus ojos lo que has construido. Pero no se trata del dolor, Rebecca. El dolor desaparece con el tiempo. Lo que importa es lo que hagas después. Decidí tomar las riendas de la situación, incluso cuando todos querían que yo fuera la culpable. Parecía comprender la magnitud de mi reacción, pero no pudo ocultar su decepción por no obtener el drama sangriento que probablemente esperaba. Pero la verdad es que, con cada respuesta que daba, no solo controlaba la narrativa, dejaba claro que mi postura no sería la de una víctima. No iba a permitir que nadie me viera como alguien a quien había que perdonar o salvar. Tras finalizar la entrevista, el equipo se marchó y yo me quedé allí, sentada en el sofá, con una sonrisa casi imperceptible. Lo que había empezado como una pesadilla ahora estaba en mis manos, transformado en algo que podía controlar. Sabía que el caos de mi vida apenas comenzaba a disiparse, pero de alguna manera, en ese momento, estaba en paz con las decisiones que había tomado. Cuando la puerta se cerró tras Rebecca y Dave, me quedé allí, asimilando lo que acababa de suceder. Para ser sincera, no esperaba que la entrevista fuera tan catártica. Estaba tan acostumbrada a guardármelo todo para mí, a lidiar sola con las consecuencias de esta traición, que la oportunidad de hablar abiertamente sobre lo ocurrido y cómo me sentía fue casi liberadora. No porque quisiera hacerme la víctima ni buscar compasión, sino porque, por primera vez, tenía el control de mi propia historia. Me apoyé contra la pared, mirando mi apartamento vacío. Las paredes seguían desnudas, salvo por las marcas de viejos cuadros que nunca había vuelto a colocar. Quizá fuera simbólico. Mi vida también estaba llena de huecos y ausencias, pero a diferencia de las paredes,
Yo podía llenar esos espacios a mi antojo. El teléfono vibró en mi bolsillo y, al mirar la pantalla, vi el nombre de Trent parpadeando. Tío, estuviste increíble en la entrevista. No me sorprende que todo el mundo esté hablando de ello. Básicamente estás en un episodio de True Crime, solo que sin el asesinato. Siempre supo sacar provecho de cada situación, incluso de las más absurdas. Sonreí al leer el mensaje. No se trataba de ser famoso, sino de tener por fin el poder de controlar la narrativa, después de haber sido manipulado durante tanto tiempo. Respondí rápidamente, ya me conoces, tío. Solo di la versión que había que dar. Ahora, es hora de dejar todo esto atrás y ver qué nos depara el futuro. Por un momento me pregunté qué estaría haciendo Clarissa ahora. Estaría de luna de miel fingida, publicando sobre la felicidad de su nueva vida, mientras yo estaba aquí, reconstruyendo la mía. Ya no me importaba saberlo, pero tampoco podía negar que, de alguna manera, aún tenía poder sobre mi vida, aunque fuera injustamente. Pero no por mucho tiempo, pensé, con una confianza que comenzaba a arraigarse en mí. Fuera lo que fuese lo que me deparara el futuro, ya no iba a ser un personaje secundario en una historia donde mi dignidad era pisoteada. Ahora era la autora de mi propia historia. Y, a diferencia de Clarissa y su familia, no iba a permitir que nadie me arrebatara ese derecho. Una parte de mí aún sentía rabia, por supuesto. Una parte de mí quería gritar. Quería que todos vieran la verdadera cara de Clarissa, lo calculadora que había sido. Pero, al mismo tiempo, otra parte de mí empezaba a comprender el valor de la resiliencia. La vida seguía. Y yo ya no buscaba respuestas ni justificaciones. Simplemente vivía. Me quedé allí, en el silencio de mi apartamento, sintiendo la ausencia de algo que ya no existía. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, empezaba a creer que podría afrontar lo que viniera. Solo tenía que seguir respirando y avanzando. Porque, al final, lo que importa no son las cosas que pierdes por el camino, sino lo que decides hacer con el espacio que queda. Pérdida de estatus social. Repetí el discurso, negando con la cabeza mientras intentaba no reír. Clarissa, con su mezcla de egoísmo y necesidad de atención, estaba demandando por algo que cualquier abogado competente, y Marcus sin duda era más que competente, podría desestimar con un argumento de media página. ¿De verdad cree que va a conseguir algo con esto? Marcus se encogió de hombros con expresión confiada. Lo va a intentar. Créeme. Ahora será más una lucha de egos que un asunto legal. Pero, ¿qué pide? Una retractación pública y una compensación por daños morales. El problema es que lo único que puede probar es que tú fuiste más listo que ella. Solté una risa amarga, sintiendo el peso de lo absurdo de la situación. Estaba, literalmente, defendiendo mi honor de una mujer que me había dejado por otro hombre estando aún casados. Y ahora quería. ¿Una disculpa pública? Reflexioné un momento sobre lo que realmente esperaba. ¿Una disculpa por haber actuado con un mínimo de dignidad? Una disculpa por haber puesto fin, por fin, a una relación más rota que cualquiera de las promesas hechas años atrás. Al entrar en la sala del tribunal, el telón de la vida real pareció correrse y todos los focos me iluminaron. Clarissa estaba allí, con su mirada de víctima, una expresión calculada de quien esperaba que la vieran como la inocente de la historia. Estaba junto a su nuevo abogado, un joven abogado implacable que parecía siempre listo para atacar como un pitbull, intentando vender la imagen de una víctima agraviada. Pero lo que ella ignoraba era que yo ya no me encontraba en la misma situación de indefensión que antes. Estaba allí sentado, con Marcus a mi lado, y la confianza que había ido ganando en las últimas semanas, desde la entrevista hasta ese momento, me daba una sensación de control. Ya no era el marido traicionado, el hombre que simplemente intentaba comprender por qué su vida se había desmoronado. Me había convertido en el hombre que entendía que algunas batallas no se libran con ira ni venganza, sino con lógica y pragmatismo. La jueza entró y se sentó, ajustándose las gafas con expresión de aburrimiento, como si le interesara más terminar su jornada laboral que ocuparse de aquel drama. Clarissa presentó su denuncia, alegando que la venta de la casa y mi comportamiento posterior le habían causado angustia emocional, pérdida de estatus social y un daño irreparable a su imagen pública. Fui humillado públicamente, dijo, con un tono cargado de emoción, o quizás más fingida que genuina. No pude evitar reírme por dentro. ¿Humillada públicamente? ¿De verdad eso era lo que quería decir? ¿La mujer que se había casado públicamente con otro hombre estando aún legalmente casada conmigo? ¿La mujer que había destruido nuestro hogar y aún tenía la osadía de hacerse la víctima? Marcus no perdió tiempo. Comenzó a hablar con una calma impresionante, haciendo comprender a la jueza lo absurdo de la exigencia. De forma sutil pero eficaz, le recordó que el matrimonio entre él y Clarissa se había disuelto legalmente,
sin que ella siquiera hubiera dado un paso para revocarlo formalmente. También recalcó que la venta de la casa era una acción legítima y necesaria para proteger su patrimonio, una protección que cualquiera en una situación similar habría tomado. Y entonces, concluyó con la frase clave: el sufrimiento emocional que alega no fue causado por mi cliente, sino por su propia decisión de destruir lo que quedaba de un matrimonio fracasado. A Clarissa no parecía gustarle nada de esto. Entrecerró los ojos y pude ver cómo la frustración crecía en su mirada. Probablemente esperaba que me disculpara, o al menos que mostrara algún remordimiento por no haber actuado como ella esperaba. Pero la verdad era que, aunque aún quedaban algunas sombras del dolor que cargaba, la culpa no era mía. Yo no era la villana de esta historia. Lo era ella. Y lo sabía con una certeza que me infundía una silenciosa sensación de poder, un poder que provenía de aceptar la realidad y no intentar cambiar lo que no se podía cambiar. La jueza hizo una pausa para deliberar. No sabía qué decidiría, pero estar allí, frente a Clarissa en pie de igualdad, me produjo una pequeña satisfacción. Pasara lo que pasara a partir de entonces, sabía que ya había ganado. Ya no estaba a su merced. Al fin y al cabo, puede que Clarissa no lo hubiera perdido todo. Pero yo, al menos, sabía que estaba en un punto en el que lo que importaba ahora era lo que yo hacía con mi vida, y no lo que ella quería que fuera. La batalla legal aún continuaba, pero ya había empezado a encontrar una paz que antes no tenía. Era la paz de quien sabe que ya no tiene que cargar con el peso del error ajeno. Había hecho lo que era correcto para mí. Al final, eso era lo único que importaba. La jueza Morrison ni siquiera mostró la más mínima reacción. Simplemente se ajustó las gafas y, con su habitual expresión de aburrimiento, respondió: entiendo, señora Calvel. Ahora bien, ¿tiene usted alguna prueba de que el señor Calvel no tenía el derecho legal de vender la propiedad, o algún argumento válido en contra de la venta? Clarissa vaciló un instante, probablemente intentando asimilar la situación. El silencio era casi ensordecedor, y en ese momento, la verdad pareció pesarle de una forma que ya no podía ignorar. No había argumentos legales, ni documentos, ni siquiera una defensa lógica para lo que intentaba hacer. Solo quedaba el intento desesperado de manipular la situación, de hacerse la víctima. Marcus, que había permanecido en silencio hasta ese momento, hizo una pausa estratégica y se puso de pie con calma. Su señoría, si me permite, comenzó con una voz suave, pero llena de autoridad. Mi cliente actuó conforme a sus derechos legales. La propiedad estaba a su nombre y tenía derecho a proteger sus bienes. La señora Calvel, en cambio, nunca tomó la iniciativa de disolver legalmente el matrimonio ni de solicitar la separación. Al contrario, actuó de manera que le permitió casarse con otro hombre, lo cual, como mínimo, demuestra una falta de consideración hacia la institución de matrimonio y hacia la buena fe que se espera de cualquiera de las partes involucradas. Clarissa intentó interrumpir, pero la jueza levantó la mano con firmeza y claridad, una señal tácita para que se callara. La tensión en la sala comenzaba a aumentar y, por primera vez, comprendí lo absurdo de los argumentos de Clarissa. Era evidente que no esperaba que nadie la cuestionara directamente, sobre todo con pruebas tan contundentes en su contra. Marcus continuó: respecto a lo que se ha dicho sobre la pérdida de prestigio social y el sufrimiento emocional, debemos recordar que los documentos legales son claros. La señora Calvel tenía derecho a emprender acciones legales para impugnar la venta, pero no lo hizo. Prefirió no comunicarse y no prestar la debida atención al asunto de un matrimonio que, al menos para mi cliente, ya había terminado. Nunca se preocupó por sus derechos hasta que su falta de interés en la relación se hizo pública. No hay ningún daño que justifique esta acción. La jueza no parecía impresionada, pero tampoco preocupada. El juicio se desarrollaba como un choque de golpes entre dos fuerzas opuestas: el intento de Clarissa de victimizarse y la sólida defensa de Marcus. La tensión era palpable, pero la balanza de la justicia claramente se inclinaba a mi favor. Clarissa, con los ojos muy abiertos por la presión de la situación, empezó a juguetear nerviosamente con las manos. Intentó hacer otro gesto dramático, levantando el pañuelo y secándose las lágrimas, que de repente empezaron a brotar de sus ojos, pero todo era tan forzado que casi me dieron ganas de reír. En vez de eso, seguí mirándola fijamente, inexpresiva, observándola mientras intentaba mantener la compostura. Señora Calvel, dijo el juez en un tono más firme, no toleraré más teatro. Si desean continuar con este proceso, deberán presentar pruebas sustanciales de que la venta de la propiedad fue injusta. Hasta ahora, solo tenemos alegaciones y mucho drama. Si esto continúa, tomaré una decisión a favor del demandado sin más demora. Clarissa se detuvo, su máscara comenzaba a resquebrajarse.
Era como si el truco teatral hubiera quedado al descubierto y se viera obligada a afrontar la cruda realidad de la situación. Sabía, al igual que yo, que era imposible sostener esa narrativa por más tiempo. El juez estaba claramente impaciente con las absurdidades que intentaba vender. Era como si todo el tribunal esperara a que Clarissa finalmente se rindiera ante la verdad, pero ya no tenía dónde esconderse. Cuando el juez le indicó que se sentara, pareció derrotada, no por la lógica, sino por la presión que el peso de la verdad y las pruebas ejercían sobre ella. El silencio que siguió fue casi reconfortante. Sabía que la batalla aún no estaba ganada, pero la situación estaba claramente a mi favor. La tensión emocional que Clarissa estaba experimentando era evidente. Yo, por otro lado, sabía que estaba allí no solo para proteger mi propiedad, sino también para liberarme de una situación que me había mantenido cautivo durante demasiado tiempo. Y aunque el futuro era incierto y el proceso legal aún estaba en curso, ya sentía que la victoria estaba más cerca que nunca. La sala quedó sumida en un pesado silencio al oír el golpe del mazo del juez, y Clarissa pareció asimilar la sentencia. Miró al abogado, que parecía completamente perdido, y luego al juez, como si quisiera protestar, pero sabía que no podía hacer nada más. La derrota se reflejaba en su rostro, y el hecho de haber sido humillada públicamente de esa manera parecía pesarle mucho más que cualquier pérdida económica. Yo, en cambio, sentí un profundo alivio. No porque quisiera que la castigaran ni nada parecido, sino porque todo este lío por fin llegaba a su fin. La sensación de que la justicia estaba de mi lado, la sensación de que se reconocía la verdad, fue como quitarme un peso enorme de encima. Durante mucho tiempo, había intentado comprender que había salido mal, y ahora, en cierto modo, empezaba a sentir que todo era solo un capítulo que se cerraba. Marcus me dio una palmada amistosa en la espalda, con una sonrisa que mezclaba satisfacción y diversión. Sabía que había ganado sin duda alguna, y no pude evitar reconocer lo bien que había jugado sus cartas. Me había dejado claro que no estaba allí para vengarme, sino para protegerme, y en cierto modo, eso era lo más importante. Clarissa, visiblemente desconcertada, se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra más. Sus ojos ardían de ira contenida, pero sabía que ya no tenía argumentos que esgrimir. No se trataba solo de la propiedad, se trataba de todo el desgaste emocional que había sufrido, y ahora el peso de todo ello se hacía finalmente real para ella. Al salir del juzgado, me sentí un poco fuera de lugar. No porque el juicio hubiera sido un alivio, sino porque todo parecía tan alejado de la vida que había imaginado para mí. No quería ser ese tipo de persona. No quería ser el exmarido famoso ni el tipo que vendió la casa y se libró del lío. Solo quería poder vivir en paz. Pero, de alguna manera, las circunstancias me habían llevado hasta allí. Al salir del juzgado, sentí un alivio al respirar el aire fresco. El sol me daba en la cara y, por un instante, todo pareció estar bien. ¿Qué me deparaba el futuro? No lo sabía, pero algo dentro de mí empezaba a aceptarse, a mirar al futuro con más calma. Ya no tenía nada que demostrar, y eso era liberador. Fue como si la última pieza del rompecabezas hubiera encajado, y ahora, el único paso era seguir adelante. Como si lo más difícil ya se hubiera superado y el resto fuera simplemente reconstruir. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que ya no sería el mismo. Y tal vez eso fuera lo mejor. Clarissa se quedó inmóvil un instante, como paralizada por la derrota. Intentaba asimilar la humillación pública, consciente de que acababa de perder estrepitosamente ante una sala abarrotada, con algunos periodistas locales entre el público. Y entonces, como una actriz de telenovela intentando recuperar su fama, se puso de pie. En un arrebato de furia, empujó su silla hacia atrás y se dirigió a la salida, con todo el dramatismo de una villana desenmascarada. Al pasar junto a nuestra mesa, se detuvo, se giró hacia mí y espetó: «Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir de todo». Su voz resonó en la sala y varias personas se giraron atónitas para mirarla. Me levanté lentamente, me acomodé la chaqueta y, con la calma de quien ya nada la perturba, la llamé cuando estaba casi en la puerta. «Ya me arrepiento, Clarissa. Ese regalo de bodas. El dinero que gasté en ti podría haber comprado Bitcoin». Algunos en la galería no pudieron contener la risa y estallaron en carcajadas. Diana, la secretaria judicial, rió estruendosamente, sin siquiera intentar disimularlo. Incluso la jueza Morrison, que hasta entonces había mantenido una postura impasible, negó con la cabeza con una expresión que mezclaba diversión y resignación. Clarissa, aturdida por el golpe final, abandonó la sala con la prisa de quien intenta escapar del infierno. Su abogado la siguió, visiblemente incómodo, quizá preguntándose si su carrera sobreviviría a semejante fiasco. Me quedé allí, junto a Marcus, que sonreía como si acabara de conquistar el mundo.
Entonces, con un tono casi burlón, dijo, organizar mi maletín fue, sin duda, los 45 minutos más gratificantes de mi carrera legal. Gracias por eso, amigo. Reí, sintiendo como un peso se disolvía en mi interior. Nunca me había sentido tan ligera, ni siquiera en aquellos momentos en que creía que la felicidad me había abandonado. Y salimos de la sala del tribunal a la luz de una tarde otoñal que parecía marcar el tono perfecto para lo que acababa de suceder. La victoria no radicaba solo en el juicio, sino en haber cerrado por fin ese capítulo de mi vida. Era el comienzo de algo nuevo, y ahora estaba lista para vivir de nuevo. Un año después, era más próspero de lo que jamás había imaginado. Mi nuevo negocio de consultoría despegaba. Mi apartamento en el centro se había convertido en un oasis de éxito. Lo más importante, me había librado para siempre de los parásitos emocionales que no solo me estaban drenando el bolsillo, sino también la paz. Convertí mi historia en un podcast titulado Property of, una sátira mordaz y sarcástica sobre la venganza y la recuperación. Con el subtítulo Cómo perder a una esposa y construir un imperio inmobiliario, el podcast se convirtió en un éxito rotundo. El público estaba encantado y pronto incluso empezaron a enviarme memes míos con carteles de "Se vende con corazones rotos". En serio, colgué algunos en mi oficina porque eran simplemente desternillantes. Una noche, mientras tomaba un whisky en mi balcón, con Biscuit roncando a mis pies, me vibró el móvil. Miré la pantalla, Clarissa. El mensaje era simple y directo. He tenido tiempo para pensar. Quizá podríamos intentarlo de nuevo. Segundas oportunidades. Me quedé mirando esas palabras durante unos segundos. ¿Qué pasó después? Esperé exactamente 3 segundos, lo suficiente para saborear aún la victoria. Lo siento, escribí. La casa siguió adelante. Y yo también. Pulsé enviar, colgué el teléfono, sonreí y tomé otro sorbo de mi whisky. Porque nada, ni siquiera la traición, es mejor que transformar el dolor de un corazón roto en humor, ganancias inmobiliarias y una vida tan plena que hasta tu ex quiere volver. Demasiado tarde, cariño. Esta propiedad ya no está a la venta. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla. Nos vemos luego.